Hola a todos de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en esta tarde, noche de noviembre? Pues hoy tenemos a Javi Cuadrado en nuestro directo y ya sabéis que en estos directos nosotros, además de mostrar estos perfiles que, bueno, pues que tienen una parte muy creativa desarrollada, y que nos pueden servir de inspiración, también tratamos de contar historias, que es lo que nos interesa, esas historias que han llevado a todas estas personas a sacar su lado más creativo. Y seguramente Javi al Cuadrado, nos tiene una historia nueva que contar y que nos va a inspirar. Así que vamos a conectarle ya. A ver si nos contesta. Nos contesta. Hola Javi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú te quitas las gafas y también? Bien. No, me las quito porque en realidad me molestan, aunque veo menos que un gato de escayola, ¿sabes? Yo veo poquísimo y además lo decía en un directo anterior, digo, siempre me las quito por coquetería muchas veces, porque es que ahora mismo estoy viendo todo, pero súper borroso. Pero bueno, me lo Bueno, voy a volver a poner y así te veo mucho mejor. Nada que ver, nada que ver. Oye, bienvenido, Javi, qué bien. Es un gracias. placer tenerte aquí y estaba comentando, ¿no? Que en estos directos que nos gusta tanto Sí, conocer pues a los invitados, a las personas que venís aquí, a que venís a estos directos, que sois personas de muchos perfiles distintos, pero que todos tenéis algo en común y es que sacáis la creatividad. Y nos encanta conocer vuestras historias de ese surgir de vuestra creatividad, de dónde ha nacido, cómo ha venido, ¿no? Yo sé que tú empezaste en un extraño lugar que me encanta, y además me encanta como principio de la historia, que es la Casa de la Moneda, donde se hace el dinero. sí, es muy raro. No da muestras, ¿eh? O sea, no llegabas ahí a la fábrica y te daban unos billetes. No, era una ¿Te cosa. imaginas? Vamos, es Todo que el mundo lo todos pregunta. aplicaríamos a ese puesto. Es un Cuéntanos, ¿qué sitio hiciste en la raro. Casa de la Moneda? Sí, es un sitio raro porque en realidad es una escuela, era una escuela muy pequeña, era muy difícil entrar. Se accedía con beca 15 personas cada 2 años. Entonces era una cosa como era muy así, ¿no? Hacían unas pruebas brutales. O sea, yo, si no recuerdo mal, la prueba de acceso la hicimos como 300 personas, una cosa así. Wow. Y solamente cogían a 15. Además, tenías que tener una serie de notas, venir de una serie de estudios, como yo venía de bachillerato artístico, pero además tenías que tener una carta de recomendación. No sé, era una cosa muy complicada al final, ¿no? Que luego, la verdad es que se agradecía porque la gente venía con más o menos buena formación. Entonces el nivel luego era muy alto. Y sí, pero es un sitio muy raro para estudiar. O sea, quiero decir, pasabas por un arco de seguridad todos los días y nuestra madrina era la reina. Yo que soy republicano, ¿no? Entonces, tengo fotos con la reina ahí con. Es una cosa como Es muy loquísimo. tontorrona, pero sí, sí, Claro, y ahí sí. aprendiste una cosa que, porque tú eres diseñador Yo soy gráfico, diseñador de oficio, sí. claro, eso también hay que ponerlo en contexto, pero aprendiste una cosa muy particular y es hacer grabados, porque claro, ahí os Sí. enseñaban a lo que era crear los diseños de los billetes y crear esos grabados, ¿no? De los billetes. Exacto, vamos a ver, esto era una diplomatura. Antiguas diplomaturas ahora se llaman grados, ¿no? ¿Grados se llaman? Creo que Sí, sí. Bueno, lo que eran unos estudios de 3 años, ¿no? Entonces, era una diplomatura en grabado y diseño gráfico. Entonces era como muy específico porque realmente yo lo que estaban buscando era gente para que hiciese las monedas y los billetes. Lo que pasa es que las monedas y los billetes, básicamente, o sea, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, que ese es el nombre completo, o sea, es como la mejor imprenta de España, porque es la que se dedica a hacer billetes. O sea, los billetes en impresión es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. Entonces, tiene como muchas técnicas metidas dentro del billete. ¿Qué pasaba? Que nosotros aprendíamos a dibujar, a pintar, pero luego aparte aprendíamos todo lo que era la parte técnica del diseño gráfico que va incluido en los billetes, incluso cosas muy específicas, como por ejemplo
vamos a ver, marcas de agua. ¿Tú has visto alguna vez un billete? Llevan hologramas. O sea, imprimir un holograma es una puta locura. Y luego tiene una parte muy, muy añeja que es el grabado calcográfico, ¿no? Y de hecho los billetes tienen una parte de grabado que es súper antigua, que es el grabado a buril. El grabado a buril es una técnica completamente desaparecida, no sé, en las casas de las monedas, ¿no? Son grabados, es un tipo de grabado como con una herramienta que es parecida a lo que como se graban los anillos, ¿no? El Forever, ¿no? Del anillo que te regalan, ¿no? O como se grababan antiguamente, Yo ahora se quiero que graban me con hagan láser. uno. Sí, ¿no? Ay, Imagínate, sí. bueno, pues eso, ¿no? Ay, yo Es soy muy como un tipo de vintage grabado. en todo eso. Yo soy muy vintage en todo eso. Yo soy muy Sí, la old verdad que fashion. O sea, a mí que me hagan cositas de esas. te imaginas. Mira, te voy a hacer una, a ver cómo me sale. Mira, el caso es que son como técnicas muertas completamente y que realmente yo cuando salí de la carrera no sabía cómo usarlas. O Ya. sea, si vamos buscando el hilo con lo que, con cómo tiene que ver con lo que yo hago ahora, es que cuando te enseñan a dibujar en grabado, hay una cosa esencial que es interpretar a línea. Es decir, cualquier cosa tienes que saber dibujarla a línea. Trazar claros, oscuros, saber delimitar formas, hacer volúmenes, ese tipo de cosas, realmente en prácticamente ningún sitio se estudia. O sea, se dibuja, yo dibujo siempre. Y Mm. además venía de bachillerato artístico que te enseñan a dibujar, pero no te enseñan a interpretar con línea. Y de ahí, pues claro, a ver, el paso lógico era dibujar con algo que dices en líneas. Polígrafo, que es como muy así. Sobre todo cuando yo empecé no había nadie que dibujase a bolígrafo. Bueno, estaba Juan Francisco Casas, que por cierto, hola, sí, está por ahí. Y nadie más. O sea, no, yo no he sido pionero en eso. Pero sí que me encontré cómodo de repente dibujando con un boli, ¿no? O Qué sea, ya tenía bueno. formación, pero Mira, entonces empecemos con precisamente lo que estás haciendo ahora a nivel artístico, que es lo que hace que a mí me maravilla, lo que hace Javi, que es precisamente grabados con Bolivic. O sea, algo tan sencillo, pero luego con un resultado, claro, maravilloso, porque tenéis que ver. Ahora enseñaré a ver si puedo a través del iPad enseñar alguna de tus cosas. Si lo tienes ah, tomando, fenomenal. Pero me fascina porque realmente el resultado no parece que sea hecho a través de Bolivic, ¿no? Es cierto que tú empezaste no hace mucho con esto, o sea, no, siempre habías dibujado, pero aplicarlo con esta técnica no empezaste hace mucho. Cuéntanos cómo de repente te metes a hacer esos dibujos con Bolivia. porque tenía tiempo. ¡Ah! No, a ver, sí, la historia viene de... empiezo a dibujar con Bolivic primero porque tenía tiempo, es verdad. O sea, por una serie de circunstancias yo tenía un estudio de diseño que era mío, o sea, yo era el jefe. Entonces, bueno, pues empezó a ir la cosa mal, tal, tuve que cerrarlo y de repente me sobraba tiempo. Entonces dije, bueno, pues vuelvo a dibujar y lo primero que tienes a mano es un bolígrafo. Y me di cuenta de que dibujaba muy bien con bolígrafo. O sea, que Bueno, no... ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos prejuicios en cuanto a lo que está bien y lo que está mal dentro del arte. O sea, quiero decir, si tú haces un gran formato, un lienzo con óleo que requiere una determinada técnica, está bien. Si utilizas unas tintas estables que van a durar toda la vida, está bien. Si haces una fotografía en impresión sobre un papel de algodón con un baño de selenio, está bien, porque parece que va a durar para siempre. Y eso lo que hace es complicar un poco las cosas. ¿Qué pasa? Que un bolígrafo, que realmente eh, es una cosa absolutamente estúpida, pero realmente está muy bien pensada. O sea, quiero decir, tú pintas con tinta y las plumillas es un desastre. O sea, te caen gotas por todas partes, las tintas se desparraman, que sí, que están testadas y duran mucho tiempo y tal, pero un bolígrafo está pensado para poder dibujar perfectamente con él. O sea, un bolígrafo es la herramienta más sencilla de utilizar que existe y está súper bien pensada para que la línea sea constante. Y además hay de colores, o sea, es como una cosa ya la maravillosa. locura, la locura. Es una locura, o sea, realmente funciona muy bien. Es Y nadie se lo maravilloso. plantea. Entonces, aquí empezamos a descubrir claves. Una es que para Mm, realmente sacar tu creatividad también necesitas invertir tiempo.
Es decir, necesitas Siempre. dedicarle, ponerte, pararte y decir, a ver, un segundo, yo sé hacer, como en tu caso, que fíjate Sí, lo que conectó en tu caso, ¿no? Que tú aprendiste a hacer grabados de una manera artesana en tu sí, carrera y además de repente dices, no sé, tengo un bolivic, voy a empezar a hacer cosas, ¿no? Voy a empezar a dibujar con el bolivic. Y sí. de repente todo eso se conecta y se convierte en lo que es ahora tu obra. Eh, Hay pasos intermedios, ¿eh? hay pasos intermedios. Pues venga, Hay cuéntanos los pasos pasos intermedios. intermedios. Sí, o sea, vamos a ver. Dentro del mundo artístico contemporáneo, y eso además no lo digo solo por mi experiencia, yo me dedico a diseñar libros para artistas, conozco a muchos artistas. Y hay una construcción, a mí nunca me ha gustado que me llamaran artista, ¿sabes? Yo siempre he puesto dibujante. Y es porque para mí tiene una connotación de vendemotos. Entonces, ser artista a día de hoy supone construir un discurso. Es decir, tú no puedes hacer una cosa sin que tenga ningún sentido. Ahora bien, llegamos a esto, ¿vale? Yo he llegado a construir un discurso, o he llegado a construir diferentes discursos dependiendo de cada una de las exposiciones que he ido haciendo. Y me parece más interesante ver cómo se construye ese discurso que el hecho de que tú tengas una técnica. El bolígrafo es una técnica muy buena, ¿sabes? Pero ¿cómo construyes ese discurso? Pues igual por casualidad, a lo que estamos hablando, ¿no? Claro. ¿Cómo de repente montas una exposición? Pues a veces por tonterías. Esto lo hemos hablado tú y yo antes, ¿vale? Y lo voy a contar porque es como curioso. Vale, yo tengo tiempo, tengo bolígrafos, vale, ya tenemos las dos cosas que están muy bien. ¿Y ahora qué dibujo? Pues como yo no sé hacer fotos, porque esto es una cosa curiosa y es como yo tengo formación artística, sé componer, sé de colores, coño, sé dibujar y tal, pero soy un fotógrafo de mierda. O sea, hago unas fotos. Bueno, no se puede ser todo. Ya, pero todos los fotógrafos, yo ocurro con muchos fotógrafos y todos me dicen, pero ¿cómo va a ser eso? Y decir, pues te lo juro, o sea, algunas fotos espantosas, o sea, malas, 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 de verdad. Muy malas, muy malas. Bueno, pues el caso es que, claro, como yo no sé hacer fotos y me gusta la figuración, me gusta el realismo, pues no sabía qué hacer. Entonces de repente pensé, joder, si ahora mismo nunca en la historia ha habido tantas fotos como ahora mismo. O sea, está Instagram. Puedo coger fotografías de Instagram, puedo dedicarme a dibujar a la gente. Y a partir de ahí empecé a dibujar a la gente. Vale. Y a partir de ahí empiezas a construir un discurso. O sea, te das cuenta de que eso tiene más chicha, tiene esencia. Entonces tenemos el tiempo, tenemos el Ujú. elemento que es el bolivic Sí, y tenemos un tema, ¿no? Que en tu caso es coger las fotos, lo que pasa en Instagram, ¿no? Porque sí. no es tanto la fotografía, ¿no? Sino es esa realidad, mmm, iba a decir falsa, pero bueno, es ¿Importa que esa fume? realidad, sí, es esa realidad no verdadera, ¿no? Que Sí. sucede en Instagram. Y coges y lo reflejas a través de esos grabados, que por cierto tengo aquí uno, si lo veis, por ejemplo este, Esas fotos sí es espectacular. mía. Fíjate, unos calzoncillos. ¿Sí? Los calzoncillos, que me parece... bueno, hay muchísimos más, pero yo os invito a descubrirlo en su perfil de Instagram porque de verdad que son joyas, o sea, son joyas y además es eso, ¿no? Que retratan una realidad instagramera, que no puede estar más de tendencia también. O sea, creo que Pero también no, recoges una parte de lo que ocurre en la sociedad. por eso me parece importante el circunstancial. Es decir, yo no parto de un discurso predeterminado. Es decir, yo no pretendo hacer, voy a hacer la gran obra, voy a conceptualizar primero y tal. No me lo encuentro. Lo que yo te contaba, yo empiezo a hacer dibujos de Instagram y así aleatorios, ¿no? Por entretenimiento. Empiezo a coger perfiles determinados que me apetecen y que me gustan y empiezo a dibujarlos. Y de repente conozco a un chico, no le conozco físicamente. Y empiezo a dibujarle constantemente. Me hacía gracia, ¿no? El tipo es ilustrador y tenía como mucho sentido de la composición, pero era un egogram, de estos que se hacen fotos todos los días, que ¡pam! Algunas fotos así, asado, tal. Y entonces empiezo a dibujarle constantemente y me empiezo a dar cuenta
de matices de su vida que yo no había entendido, que no comprendía. O sea, esa curiosidad de empezar a dibujar, porque no tenía de dónde dibujar, y empiezo a fijarme en alguien de repente, ¿no? Y empiezo a dibujarle sin objetivo de montar una exposición ni nada por el estilo. Pero llega un momento en que le he hecho casi 300 dibujos, de ahí sale una exposición, ahora te cuento cómo. Había hecho 300 dibujos de él como costumbre, simplemente le hacía dibujos, ¿no? Y, y de repente me empiezo a dar cuenta de que yo sé un montón de cosas de él. De hecho, Maravilla. hay una cosa muy curiosa que yo le contaba a él, una vez que hablé con él, ya me escribí con él y esas cosas. Y le dije, oye, yo hay cosas de ti que tú no sabes. Y me dice, ¿cómo qué? Le dije, que te comen más las uñas en invierno que en verano. Y se quedó muerto. Me dijo, ¿cómo? Dije, tío, te dibujo todos los días, las dos manos, te las dibujo todos los días. Entonces yo me di cuenta, yo me como dame las uñas, mira. Entonces yo me di cuenta que tú las tienes más cortas en invierno que en verano. Y me decía, ¿cómo puedes saber eso? Digo, porque te dibujo todos los días. O sea, entras en una especie de conocimiento profundo de esa persona sin saber quién eres. Entonces yo me di cuenta de que yo no sabía quién era él, que no le conocía absolutamente de nada y que además yo siempre le veía guapo todos los días, no entendía nada de lo que me contaba ese perfil. Él se había inventado un personaje y todos los días era un tío estupendo, maravilloso y en realidad no lo era. Él tenía como pequeñas gritas que yo podía intentar descubrir. Y es muy curioso porque cuando tú estás viendo las fotografías, que es algo muy inmediato, no te das cuenta, pero cuando te tienes que dedicar a hacer un dibujo durante 10 o 12 horas en un día, empiezas a entrar en detalles que él no se da cuenta. Entras en una parte como subconsciente muy extraña, que no tiene que ver con lo que él quiere mostrar, sino con lo que no quiere mostrar. Maravilla. Y Fíjate, esto que me estás comentando de que tú descubrías cosas de las personas a través de tus dibujos, ¿no? sí, Es muy curioso, o sea, me viene a la cabeza de por qué no utilizamos esto también en los procesos de investigación que hay tanto, hola marketing, hola, esto investigación de personas, pues a lo mejor podemos aprender a encontrar a las personas a través de otras técnicas, por ejemplo esta. De repente dices, ¡oh! Una técnica nueva, aprender a descubrir a las personas dibujándolas, el observándolas a problema través del dibujo. sí. Qué Eso es muy, maravilla. pero eso es muy interesante, lo que pasa es que la gente no se presta. No, O sea, eso comentaba siempre, además siempre cuento la misma anécdota con esta historia, y es que Instagram o incluso las cámaras de fotos son el fin del retrato. Los retratos, los grandes retratos, no se han hecho nunca, no se han hecho en el siglo XX, no existen. Y ahora mismo estamos absolutamente saturados de selfies, que son retratos. Son fotografías que tú te haces, pero eso no son retratos reales. No existen. Hay una anécdota muy buena, que es la del retrato de Inocencio X de Velázquez, ¿no? Se supone que es uno de los mejores retratos de la historia del arte, y de verdad, lo ves, es impresionante. Y cuando lo vio el Papa, lo vio y dijo, demasiado real. Se te ha ido la mano, ¿sabes? O sea, esto es demasiado real. Eso jamás pasaría si tú a Inocencio X le dieses una cámara, se pondría guapo, se pondría aquí su gorrito así de lado, ¿sabes? O sea, es imposible. Él no saldría demasiado real nunca, siempre saldría muy real, porque la realidad es muy dura, es muy jodida. Entonces, el problema es que no nos permitimos el análisis profundo de las personas. Si yo intenté hacer un análisis profundo de este tipo a través de retratos, y aún así me resultó imposible, hice 300 dibujos suyos, 300, pero había pasado por su propia criba. Entonces, eso, como análisis artístico, es muy, muy, muy interesante. O sea, súper. el A hecho de mí que tú por no puedas... eso decía, porque me Sí, parece muy interesante, no solamente como análisis artístico, sino como análisis sociológico. O sea, me parece que te lo claro, puedes llevar a otros planos que no están directamente relacionados con el arte, pero que sí que pueden conectar, ¿no? pero Precisamente lo artístico es sociológico. lo artístico sociológico. Fíjate, Sí, yo sé que tú eres, tu perfil, porque además me lo has comentado, es muy analítico. Tú te mucho. defines tú te defines como una persona muy analítica. O sea, a diferencia a lo mejor de otros creadores que son más ideadores o más soñadores o más... No, lo tuyo es analítico, ¿no? Mucho. ¿Cómo aprovechas eso para lo que tú proyectas después?
No mucho, la verdad. Creo que no, sí la aprovecho. Vamos a ver, hay mucha gente que... Mira, yo pongo un poco siempre el ejemplo de la fotografía. Yo conocía fotógrafos que hacen... al final es el mismo trabajo, ¿eh? O sea, no creo que haya diferencia. Hay fotógrafos que disparan 400 fotografías y luego en su casa seleccionan de esas 400 fotografías una. Y hay fotógrafos que se pasan 3 meses pensando cómo hacer una fotografía, disparan una y esa es. O sea, quiero decir, hay un trabajo de criba que puedes hacer previamente o puedes hacer posteriormente, pero tiene que haber un trabajo de criba en cuanto a creatividad, ¿vale? Yo soy muy libre pensando, es decir, no me niego el pensamiento. Hay gente que de repente actúa rápidamente, ¿no? Es como, se me está ocurriendo tal cosa y empieza a actuar y, esto es una cagada, lo tiro, o sigo tirando, Y yo ese ejercicio lo hago aquí. También porque a lo mejor la técnica también funciona así. O sea, quiero decir, por ejemplo, hacer un dibujo a boli es complicado y sobre todo es tedioso. O sea, quiero decir, es que tarda mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, pero tú vas pensándolo, ¿eh? Tú vas dándole vueltas y a lo mejor te tiras un mes dándole vueltas y tú te estás montando una imagen mental. No quiero decir que la gente no pruebe, probar es importante, pero tú puedes probar puedes probar a pecho descubierto, decir, me tiro y pruebo, ¿no? O puedes probar aquí. O sea, Sí, esas combinaciones están en tu cabeza, ¿no? Y decir, no, esto no funciona, esto es como sí, pero jugar un poco a fíjate la qué cosa. curioso lo que comentas, sin embargo, Mm, porque tú, en el momento en el que ya no estaba aquí, sino que pasaste a la acción, es cuando sí, descubriste lo del Bolivic. Fíjate lo importante que es muchas veces el, sí, el accionar, ¿no? No solamente es el estar, porque yo me considero, yo soy muy mental, yo estoy todo el rato, soy muy mental, me cuesta mucho proyectar, ¿no? Y o sea, ponerme en la materia, me cuesta empezar. Y siempre me obligo a ello porque es una forma también de experimentar por el camino, ¿no? De sí. estar. No hablo tanto de eso, o sea, vale, a lo mejor no me he explicado bien. Yo te contaba que hice 300 dibujos antes de pensar que eso era una exposición. O sea, quiero decir, había experimentado muchísimo. La historia es no pensar en que lo que estás haciendo tiene que tener una consecuencia concreta. Vale, Es decir, genial. no pensar que yo, estoy haciendo 300 dibujos, voy a montar una exposición. No, yo no pensaba que iba a hacer una exposición. Yo estaba probando, iba probando dibujos, iba probando tal, iba probando conceptos, ni siquiera probaba conceptos, el concepto me di cuenta después. Eh, Hasta el momento en el que de repente yo di con el kit y dije, hostia, tengo una exposición, o sea, ni siquiera me di cuenta yo, se dio cuenta otra persona, ¿no? Le conté lo que estaba haciendo, te hablo de la primera, luego he hecho otra, ¿no? Pero esa primera ocurrió una cosa muy curiosa y es que entró en... Yo tengo un estudio, trabajo aquí en casa, entonces entró en el estudio y miró las paredes y me dijo, madre mía. O sea, claro, había 300 retratos de la misma persona. O sea, así, colgados en las paredes. Yo suelo colgar en las paredes para ir viendo lo que voy haciendo y comparar si está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, los tenía colgados en las paredes. Y me dice, si este tipo mañana la asesinan y entra en esta habitación, a ti te meten en la cárcel. ¡Ah! Y dije, ¿cómo? Y dice, o sea, esto es como la habitación de un psico-killer de los 80. Y dije, ¿pero por qué? Me dijo, ¿te has dado cuenta que tiene 300 retratos del mismo tío colgados en las paredes? Y claro, no me había dado cuenta. O sea, yo estaba a otra cosa, ¿no? O sea, no me di cuenta de hasta qué punto llegaba la obsesión con lo que estaba haciendo. No, muchas veces no te das cuenta de lo que tú estás haciendo. Lo que quería decirte con esto es que sí que hay que hacer, claro que hay que hacer. Pero yo soy muy reflexivo antes de echar una teoría al aire. O sea, decir, no, es que esto va a funcionar perfectamente. No, a lo mejor no va a funcionar perfectamente. A lo mejor tienes que hacer 450 pruebas o 500 o 7000 antes de que tú sepas conscientemente, porque seguro que inconscientemente ya lo sabes. O sea, tu cabeza sabe que eso va a funcionar y por eso está tirando por ahí. Pero hasta que tú puedas encajar que eso es un producto vendible o es un discurso coherente, yo tengo muchas dudas previas. Estoy de acuerdo en lo que decías.
Es Em, así, em, no, el mundo de las hay que- dudas nos persigue siempre. pero A hay una cosa muy curiosa, la intuición va muchísimo por delante de nosotros. mucho más. Muchísimo. O sea, ya no te hablo como dibujante, ¿vale? Como pintor, como artista. Como diseñador, la primera idea normalmente es la buena. O sea, tú puedes presentar 8 propuestas, 15 propuestas, 10. Lo primero que tú has pensado normalmente es la mejor. O sea, tu cerebro trabaja de tal manera que, sin tú saberlo, él ha hecho todo ese proceso, ha cribado o sea, las dudas son el resto de propuestas. La idea buena es la primera. Esa es la que funciona. Y Sí, tú no lo sabes. O sea, digamos, tienes que hacer 1 millón de pruebas, 1 millón de cosas para darte cuenta de que esa primera idea, esa cosa tan estúpida que de repente dices, va, se tarda 1 minuto en pensarla. Bueno, pues nadie sabe cómo funciona nuestro cerebro. Tu cerebro ha tardado 1 minuto en pensarla, pero la ha pensado bien, ¿sabes? O sí, sea, la intuición. la intuición a mí me ha pasado recientemente, hace poco, que estaba escribiendo un guión y Sí, de repente, o sea, fue como, el primero que escribí fue el guión que ha salido adelante. Después escribí otros como, bueno, vale, venga, tengo que tener otros recursos, ¿no? Pero el primero que escribí fue el que salió porque era intuitivamente de la forma en la que tenía que salir eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes toda la información, la recoges, la procesas a una velocidad brutal y a partir de Mm. ahí tú no eres consciente, hay que prestar mucha más atención a nuestra intuición, Sí. querernos mucho Mira, más en ese sentido, aceptarnos mucho más. De hecho, hay una cosa que yo creo que es una, lo hablábamos, ¿no? Yo creo que la creatividad es valiente, porque mucho. porque no siempre tenemos, y por eso también se ha ocultado tanto socialmente, educativamente y demás, ¿no? Sí. Porque es lo que al final nos hace ser valientes en la vida, nos hace tener ese pensamiento crítico, nos hace ponernos frente a dudar frente a todo, a cuestionar todo, ¿no? Entonces, Eh, la creatividad es de valientes porque es de personas que se atreven a sacar lo que llevan dentro hacia afuera, independientemente de que después se lo cuestionen o no se lo cuestionen, ¿no? Mira, hay gente que está muy acostumbrada a trabajar con esa creatividad. A mí me pasó hace poco y me quedé muy sorprendido y dije, joder, claro, tiene más años que yo, sabe mucho más que yo. Y hice un libro con Almodóvar y tuvimos una reunión, me la habían planteado y, bueno, él ahora se ha puesto a pintar con Jorge Galindo, tiene una exposición aquí en Tabacalera, en Ah, mira, Madrid. está lindo. Sí, Yo tengo bueno, una pues obra sí. suya, maravilloso. No, ¿sí? Bueno, pues el último catálogo de la exposición de Jorge Galindo y Almodóvar lo he hecho yo. Entonces, tuvimos una reunión, tal, y entonces yo les conté un poco mi idea de cómo iba a ser, cómo va a ser esto, tal. Y entonces Almodóvar me miró y me dijo, ¿me vas a contar el catálogo que va a ser? Y yo me quedé así, o sea, pero esto es la primera reunión, ¿eh? Y le digo, ¿y eso por qué? Me dice, porque te la acabo de ver en la cara. Ah, qué bueno. ¿Cómo me la acabas de ver en la cara? Decir, porque según estabas hablando, de repente has hecho así. Decir, hostia, se me acaba de ocurrir la idea. Y yo no me había dado cuenta. Ya. Y decir, se te acaba de ocurrir una idea. Digo, sí, se me acaba de ocurrir una idea ahora mismo, pero yo no me atrevo a contártela. Y me decía, cuéntamela. Y se la conté. Y me dijo, claro. Dijo, o sea, se te acaba de ocurrir ahora mismo la idea. O sea, claro. Conexión. Sí, o sea, yo Conexión que soy diseñador desde hacemos. hace 20 años. Es como, vale, sí. O sea, acabo de encontrar una solución que es como que va perfecta para esto, pero yo ni siquiera se lo había contado. Y es como, me lo vi en la cara, me dijo, la idea que acabas de tener es la buena. Y dije, coño. Y eso como me dijo, tú cuéntamela. Y se la conté y me dijo, esa es la buena. Y claro, efectivamente era la buena. Y se me acaba de ocurrir en ese momento. O sea, ese tipo de cosas que tú aprendes a asimilar que la intuición es importante. Mucho. Además, Almodóvar, que trabaja mucho con la intuición, o sea, quiero decir, él es muy intuitivo, ¿no? De esto lo tengo que contar, o sea, no sé cómo lo voy a contar, porque es una mamarrachada, pero... Y ahí me sorprendió mucho. Dije, joder, o sea, me vas a contar absolutamente convencido esto que se te acaba de ocurrir, porque ha habido un momento que la cabeza te ha hecho clic y te has dado cuenta. O sea, muchas veces no planteamos las cosas que se nos ocurren porque nos da vergüenza o porque parece que no están demasiado sujetas.
exactamente. Pero Eso es. no debe ser así. ¿Tú crees que la creatividad, perdón, la intuición se entrena? Yo creo que se la deja más libre. La intuición no se entrena. O sea, quiero decir, tú puedes entrenar tus referencias. A ver, es mucho más fácil tener intuición si tienes 1.000 millones de referencias de las que puedas partir. Cuando tú tienes un conocimiento muy profundo de tu oficio, el que sea, sabes muchos parámetros, por ejemplo, en diseño, ¿no? Pues en concreto los libros, que es lo que yo hago, ¿no? Tiene una parte técnica muy importante. Es decir, tú tienes muchas cosas en la cabeza que se pueden unir en un momento dado. Si tú en un momento dado consigues que todas esas cosas que tú tienes en la cabeza, que de repente te llega la inspiración, y llega, esas cosas pasan. O sea, quiero decir, hay una cosa que no ves nada clara y de repente la de ¡plá! Y se te enciende la luz y dices, coño, esto. Pero muchas veces eso no está conectado con un argumentario estándar que tú tengas que utilizar. Es decir, tú, por ejemplo, tú has trabajado en publicidad, tienes que hablar con un director de marketing. Ese director de marketing no tiene los mismos códigos que tú. Entonces, tú tienes que convertir, tienes que traducir lo que tú estás pensando, que piensas que va a quedar de puta madre, lo tienes que traducir al lenguaje de un director de marketing, que a lo mejor son los números. O lo tienes que traducir a... te tienes que convertir en una especie de traductor. Entonces, eso te pone muchos condicionantes a la hora de vender tu propio producto. La experiencia, yo creo que la inspiración no se educa. Lo que creo es que se educa la capacidad de venta. La inspiración lo que hay que hacer es liberarla, sin Mira, más, ¿sabes? mira, fíjate, Mistekin, o no sé si se dirá así, perdóname si no lo digo así, Mistekin o Mistechin, dice una cosa que me lo ha robado el cerebro, gracias Mistechin. La confianza se entrena y eso ayuda seguro. Y tiene toda la Eso es. razón, porque la intuición tiene que ver con la confianza, o sea, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una de ellas es la confianza en que tus propios pensamientos son los que realmente te están indicando el camino. Sí, Y eso es tener confianza, eso es al final confiar en ti mismo, ¿no? Con lo cual, sí. si entrenas la confianza, entrenas la intuición, por ejemplo. O sea, que yo creo que sí que Yo hay creo que cosas. tiene más capacidad de dar salida a la intuición. Es decir, tu propia intuición tiene más salida si tú eres capaz de vender el producto que has intuido. Mm, La intuición no sé si se educa. No, la intuición yo creo que es innata. O sea, quiero decir, a lo mejor es más amplia si tienen más sí, formación o si tienen más capacidad de tal, pero sí que es cierto que hay que confiar mucho más en la intuición. Muchísimo. O sea, muchísimo. yo estoy completamente O sea, convencido. La gente tiene yo mucho siempre talento. digo, yo soy de pensamiento intuitivo, o sea, yo soy de Sí, todos. frases y yo creo que todos. Lo que pasa es que nos condicionan a un tipo de pensamiento mucho más dirigido y mucho más lógico y mucho más... La gente me dice siempre, yo he dado clases de dibujo, ¿no? Entonces me dice, yo no sé dibujar. Y decir, vamos a ver, todo el mundo sabe dibujar. O sea, un niño de 3 años, lo que pasa es que hay gente que se queda a los 3 años dibujando. O sea, hay gente de 80 años que dibuja como un niño de 3 años. Lo primero que tú haces es dibujar. Es mucho más sencillo que leer o que escribir. O incluso cuando hablamos de leer o escribir. Tú cuando te pasas toda la vida estudiando, ¿no? Y entonces pues te mandan literatura leer tal libro, en filosofía leer tal libro, en tal leer tal libro, pues tú pasas la GB, no, ahora no se llama GB, no se llama eso, bueno, Eso, ¿cómo se llama, la no? eso. Bueno, pues lo que es Eso de hasta la que llegas eso. a la carrera. Sí, hasta que llegas a la carrera, todos los profesores te mandan leer libros. Has leído 30, 40 libros, 50, 200, obligado, ¿no? O sea, intentan implantarte ideas que está muy bien que tú leas Madame Bovary para, pues no sé, o sea, en fin, ¿no? O que te comas el Mester de Clerecía, en fin, da igual. O sea, está bien que intenten inducirte todos esos pensamientos, está muy bien, el conocimiento es cojonudo, pero nunca te dicen que escribas tú. O sea, durante todo el bachillerato yo creo que a mí me mandaron a escribir un par de redacciones. Y además sobre un tema concreto. O sea, nadie me preguntó qué pensaba. Y un amigo me dijo una vez eso, decían, vamos a ver, la educación no está pensada para libres pensadores. Ellos, y me lo contaba con la literatura, ¿no? Me decían, si tú has leído 30 libros o 40 libros, ¿cuántas veces te han mandado a ti escribir? No, te han inducido ideas que ya están pensadas. Nadie te ha preguntado qué es lo que piensas tú. Nadie te ha dicho que
intentes contar lo que tú piensas o expresar lo que tú piensas. Y eso, realmente en educación, a mí me parece un auténtico drama. O sea, es decir, Sí. nadie te ha dicho que tú puedes pensar por tu cuenta. Lo único que te dicen es que pienses por libre. Y Mm. eso, por ejemplo, con lo que te contaba con bachillerato artístico, ¿no? Y esto es una relación directa con la vida. O sea, esto es así, sin más. Yo soy gay, he tenido varias relaciones, ¿no? Yo nunca he tenido problema con mi homosexualidad, ni con ser gay, ni con salir del armario. O sea, yo salí, pues, mis amigos me dijeron, pues mira, pues vale, pues maricón y ya está. Ya está, sin más. O sea, ningún problema. Tenía un entorno que era muy favorable a eso. Pero luego, en cuanto a lo personal, yo me he encontrado con novios que me decían, claro, es que yo nunca me he planteado, o a alguno que de repente me ha dicho, es que a mí me apetecería maquillarme y decir, coño, pues maquillate, ¿eh? Ah, pero es que, y decir, ¿y qué más te da que la gente piense eso? Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, con la formación, eso no me ha pasado a mí. O sea, yo no tengo ningún condicionante con eso, porque cuando tú entras en el bachillerato artístico, cuando entras en Bellas Artes o cuando entras en tal, te enseñan que todo lo que te han enseñado siempre, que es que el ser diferente, el ser distinto, no es un problema, es un valor. O sea, te dicen, tú cuando vas a ser artista te dicen, no, 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 es que tú lo que tienes es que ser distinto. O sea, seré gay en más 3 puntos, ¿sabes? Si llevas una peluca como Tina Turner, pues más 8 puntos. O sea, ser raro es bueno. Que tu identidad sea distinta es bueno. Y eso es una cosa que todo el mundo tiene su parte creativa, pero que se la han condicionado siempre tanto que es muy complicada. Mm. O sea, yo recuerdo, yo trabajaba en Indra. Indra es una empresa, es una multinacional Sí. de tecnología y tal. Sí, Entonces tenía sí. un departamento de diseño. Entonces lo de diseño éramos como éramos, y tal, no sé qué. Entonces, los viernes era el día casual. El día casual era acojonante. O sea, nosotros diseño estábamos en una planta del edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues los diseñadores es que realmente siempre íbamos igual. O sea, tampoco el día casual era como, pues bueno, pues el día casual. Pero veías, por ejemplo, a todos los comerciales, a todos los tal, que el día casual, ellos siempre iban con traje, que podían haberse comprado un traje en el 95 y haber llevado el mismo traje, porque todos los trajes, o sea, a mí me parecían todos iguales, ¿no? Como gris, con una corbatita, no sé qué. Y entonces el día casual, ellos se ponían como estos chalecos acolchados, así, y pantalones de pana. Yo tenía un jefe que decía, mira, les parece, o sea, solamente les falta una cartuchera aquí para parecer que se van de cacería al pardo. ¿Sabes? O sea, no sabían salir de esa zona. O sea, era como yo como tengo que ir, es así. O sea, de repente, si me sacan de ese encuadre absurdo, no sé cómo ser O sea, yo iba con Es una así, cresta y con es así, bermudas. es así, es Bueno, totalmente así. Se nos ha ido sí. muchísimo el tiempo, Javi. O sea, yo me tiraría aquí hablando. No, pues cortamos, ya está. Paso de contar anécdotas absurdas. Bueno, o sea, yo me tiraría aquí charlando contigo, pero horas, vamos, Pues nos digamos, y me tranquila, tiraré no más pasa tiempo nada. charlando contigo horas, porque vamos, aparte de divertido, aprendo muchas cosas. Me hace la Una para segunda parte. despedirnos, Javi. ¿Cómo, cuáles piensas que son las claves para que Sí. te atrevas a sacar esa creatividad dentro de ti? Uy, el alcohol y la droga. No, es una ¡Ah! broma. No, no penséis que ser distinto es malo. Ser distinto siempre es bueno. Ser distinto es un valor. De verdad. En cualquier sentido. La diferencia es buena. O sea, eso que lo piense siempre la gente. El valor diferencial, el ser distinto, que de hecho en publicidad o en tal siempre se dice el valor diferencial. El valor diferencial solamente lo puedes aportar si es diferente. Como sea, pero diferente. Sí. Al revés. Yo añado también que pensemos que cada vez que entregamos algo nuestro al mundo, es un acto de generosidad brutal. O sea, que no Sí. lo pensemos desde el lado del ego, sino que pensemos que estamos siendo generosos con el otro al darnos desde nosotros, desde nuestro lado más auténtico y desde nuestro yo más auténtico, ¿no? Qué Que eso bonito es siempre se eso. confunde. Pues nada, Javi, un placer, de verdad, me cuesta mucho despedirme de ti. Luego me Que haces otra. Otro día ha sido hablamos de diseño si quieres. ¿el O qué? de crochet.
Así que... ¿Vale? Bueno, Un placer, muchísimas gracias y muchas igual. gracias a todos los que nos habéis seguido, que os habéis conectado y a los que después también lo veáis este vídeo en diferido y espero que os lo paséis también y que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado Javi y yo. Un Adiós. placer. Gracias. Chao. Chao, chao.